Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Creo que eso depende de la hora en la cual nos estás escuchando. El día de hoy vamos a dialogar sobre un tema muy importante dentro del curso de embriología médica, llamada extremidades, ¿no? Y exactamente hablaremos sobre el crecimiento y desarrollo de las extremidades o como también se le conoce como los miembros, ¿no? Déjame decirte que la primera señal o el primer atisbo de los miembros tanto superiores como inferiores se ve a finales de la cuarta semana y a inicios de la quinta semana, ¿no? Este pequeño atisbo o pequeña señal se le llaman yemas, ¿no? Estas yemas, en su concepto como tal, son las evaginaciones de la pared ventrolateral del embrión. Son las evaginaciones de la pared ventrolateral del embrión, ¿no? Ahora, déjame decirte que estas yemas tienen una composición propia y un orden de aparición diferente. Esta composición principalmente está dado por dos cosas. El primero, por un ectodermo cúbico que tiene una forma de una capa o una cáscara sobre un núcleo mesenquimatoso que es como una pepa dentro de una fruta, ¿no? Dentro del ectodermo cúbico existen, o bueno, una parte de ese ectodermo cúbico está diferenciada, ¿no? Y esta parte se llama CEA, que quiere decir cresta ectodérmica apical, que aquí lo hemos coloreado de color rojito. Y es importante porque tiene la función de hacer un influjo sobre el tejido mesenquimatoso cercano, ¿no? O sea, lo inhibe. Esto quiere decir que ese tejido mesenquimatoso que está coloreado de esta forma de color naranjita cerca al CEA no va a diferenciarse, va a ser una forma indiferenciada, pero que le va a permitir mayor proliferación para crecer. Pero la mesénquima que está lejana a esta CEA sí va a diferenciarse con mayor rapidez. En otras palabras, siempre la diferenciación va a ser de proximal a distal, ¿no? O va a ser primero en la zona proximal y luego en la distal. Por eso es que la condrogénesis siempre se da en el miembro, siempre primero en la zona proximal y luego en la zona distal. Algo importante que me estaba olvidando es que el ectodermo cúbico en un futuro se va a convertir en epidermis, mientras que el núcleo mesenquimatoso en un futuro se va a convertir en hueso y cartílago y también en articulaciones. En la orden de aparición, déjame decirte que tanto los miembros superiores e inferiores no se originan a la par, sino que siempre hay un retraso del miembro inferior. Hay un retraso del miembro inferior, ¿no? Y para que tú lo recuerdes siempre, te lo voy a explicar con lógica. Quiero que recuerdes uno de los primeros fundamentos de la embriología, que quiere decir que la ontogenia es la recapitulación de la filogenia. Esto, en palabras prácticas, nos dice que toda la evolución, todos esos cambios que han tenido nuestros antepasados durante millones de años, se ven resumidos tan solo en 9 meses dentro del útero de nuestra madre. Tan solo en esto se ve reducido. Y por eso te pongo el caso del Tiktaalik roseae, ¿no? Que es uno, o se cree que es uno de los primeros seres vivos que pudo pisar la Tierra, ¿no? Ten lógica, ten un poco de imaginación y piensa, este Tiktaalik, para poder salir del agua hacia la Tierra, tuvo que utilizar los miembros superiores o los miembros anteriores, también como se le conocen en algunos seres vivos, para poder salir. Si en cambio hubiera utilizado los miembros inferiores, simplemente se hubiera hundido más en la arena dentro del agua, ¿no? Esa es lógica para que te acuerdes. Y un poquito de la clínica, si hay si hay una ausencia de esta yema, o simplemente si la yema se genera pero no prolifera como debería ser, se generan dos manifestaciones clínicas que son, por ejemplo, la meromelia y la amelia, que respectivamente quieren decir una ausencia parcial de un miembro o una ausencia total de un miembro. Esto pasa en la cuarta semana, pero en la sexta semana ocurren tres cosas importantes. La primera es la formación de las placas o de las plaquitas de las manos o de los pies. Y quiero que recuerdes que aquí en la cuarta semana se formaban las yemas, ¿no? Y he tratado de graficar esta yema de una forma fácil, ¿no? Esta yema, como tú ves, tiene una forma redonda, rechoncha, ovoide, ¿no? Pero para la sexta semana la yema, que se encuentra sobre todo en las manos y en los pies, o en las futuras manos y en los futuros pies, se aplana, para formar las manos y los pies en un futuro, ¿no? Como hemos dicho. También, sumado a esto, se da la formación de los dedos. Y tú recuerdas que la formación de los dedos se da mediante la apoptosis o la muerte celular programada que se da en la zona interfalángica. En la zona interfalángica mueren, como ves aquí este tejido que está formado por ectodermo cúbico y un poco de mesénquima, se ve eliminado, se ve muerto, ¿no? Para permitir el movimiento de los dedos a futuro. En un poquito de clínica, si le ponemos aquí, la ausencia de esta apoptosis dentro de esta zona intrafalángica va a causar la sindactilia, ¿no? Que es la ausencia de este espacio interfalángico, ¿no? Que se ve en algunos infantes. Y por último, la formación de los primeros moldes de cartílago hialino, de cartílago de tipo hialino, ¿no? Quiero que sepas que la mesénquima que hemos hablado que estaba en la zona central, ¿no? En el núcleo, esa mesénquima se ve modificada, se ve diferenciada en condrocitos, ¿no? En condrocitos y se genera una zona de cartílago donde aumenta la condrogénesis. Pero a su vez, esta zona de cartílago, que
un inicio es una placa completa, hay un espacio donde pausa la condrogénesis e incluso se da la apoptosis, tal cual se da en la zona interfalángica, en los dedos, también se da en la zona de cartílago. Esta apoptosis permite un espacio, ¿no? Este espacio en un futuro se va a llamar espacio articular, ¿no? Y unido a esto, el tejido que está adyacente, ¿no? El tejido mesenquimático adyacente se va a convertir en algo llamado cápsula articular, que dependiendo del tipo de articulación va a poder tal vez tener unas cosas más o unas cosas menos. Por ejemplo, una articulación sinovial de tipo simple, vamos a ver que a veces genera también una membrana sinovial, ¿no? Para formar todo el sinovio, por ejemplo, en este cartílago o en esta articulación de tipo interfalángica. Pero algunas articulaciones también sinoviales van a poder crearse o generarse a partir de la cápsula articular una especie de menisques, ¿no? Y como tú recuerdas, esto se da simplemente en la articulación de la rodilla, ¿no? O también podría generarse una zona fibrótica, ¿no? Un tabique fibrótico que conformaría a un tipo de articulación llamada, o cartílago llamado cartílago o articulación fibrótica, para que siempre lo recuerdes. Esto pasa ciertamente en la sexta semana, ¿no? Pero en la séptima semana, lo más importante y lo más relevante, y lo que quiero que tú siempre te acuerdes, es que hay un giro de las extremidades en dirección opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que la extremidad superior gira en 90 grados hacia lateral y la extremidad inferior gira en 90 grados, pero hacia medial. Y por eso te he hecho este cuadrito para que tú lo repases, ¿no? Piensa, en la extremidad superior el giro es hacia lateral y en la extremidad inferior hacia medial, ¿no? Y por eso te he puesto la E de superior en lateral y la I de inferior en medial, ¿no? Pero sumado a esto ocurren otras cosas, otros fenómenos, como que los músculos extensores del miembro superior se va hacia el lado lateral y posterior, mientras que los músculos extensores del miembro inferior se va hacia el lado anterior. Y luego el pulgar del miembro superior se va hacia el lado lateral y el pulgar del miembro inferior o dedo gordo o hallux también llamado se va hacia el lado medial o hacia la línea media, ¿no? Creo que la forma más fácil de recordar esto es simplemente recordándote la posición anatómica. Y tú recuerdas que en la posición anatómica las palmas son hacia el frente, por lo cual el pulgar queda hacia lateral, exacto, hacia el lateral. Y en el caso del pie, el pie siempre, el hallux o el dedo gordo del pie siempre está hacia el lado medial, ¿no? Y de esto sacas todo, ¿no? Porque si te das cuenta, aquí en superior todo es lateral y un poquito de posterior, y en inferior todo es medial y un poquito de anterior, ¿no? Cuando termina esto, que es más o menos en la octava semana se termina de dar este giro de extremidades en direcciones opuestas, por fin hay también una se podría decir, un fenómeno sobre la inervación cutánea, ¿no? Como los miembros han girado, también la inervación cutánea va a girar, ¿no? Mira esta imagen. En la quinta semana, esta inervación cutánea era lógica, ¿no? Era escalonada, era ordenada. Pero para la octava semana, esta inervación cutánea, que también es el miembro inferior, mira cómo está. Tiene una forma diferente, una forma no tan lógica y no ordenada, podríamos decirlo, ¿no? Y como muchas biografías lo llaman, está a modo de espiral de barbería, ¿no? Que tú recuerdas, de espiral de barbería. Mira, tengo un poquito de imaginación y míralo y compáralo con esta inervación cutánea, ¿no? Inervación cutánea. Y por último, ya en la 12ª semana, lo que ocurre es que se dan las primeras formaciones de los centros de osificación de diversos huesos, ¿no? Como en el fémur, y que siempre inicia en la diáfisis y se orienta en dirección de las epífisis, ambas epífisis, ¿no? Para que luego cerca del nacimiento se formen los centros de osificación secundarios, los centros de osificación secundarios que se dan principalmente en las epífisis. Y bueno, espero que te haya gustado este repaso sobre extremidades. Hasta la próxima, bye bye.